Diana Lara, soy estudiante de Administración de Empresas de primer semestre y este es el curso de Cultura Política. El trabajo consiste en entrevistar a un grupo de personas y hacerle ciertas preguntas. Vamos a hablar de qué conceptos tienen ellos como cultura, qué conceptos tienen como política, cultura política y cómo creen ellos que se ve la cultura política reflejada en su entorno. Hice la entrevista a las personas y esto fue lo que me respondieron. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Miguel Villanueva. El señor nos va a responder unas preguntas de cultura política. Mi nombre es Diana Lara, soy estudiante de Administración de Empresas del primer semestre. Don Miguel, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Bueno, para mí la cultura son una serie de lineamientos o características, ¿sí?, de un sector de la población humana y se organiza por su posición geográfica normalmente. ¿Qué entiende por el concepto de política? Y la política, digamos, es la orientación, ¿sí?, de unas determinadas acciones que se deben ejecutar para permitir solucionar diversos problemas que afectan a determinada región, cuáles son la salud, la educación, el empleo, la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Y qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, la cultura política para mí, yo creo que son las diversas acciones que se desarrollan en un determinado entorno geográfico y se convierten en una característica marcada en una región determinada. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejado la cultura política en nuestro entorno, en su entorno, en su ciudad? Bueno, pues básicamente se ve reflejada en el actuar de los sectores, ¿no?, en donde tiene asiento dicha cultura, generalmente ejecutando prácticas que se convierten en costumbres normalmente políticas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por su aporte. Con mucho gusto, señorita Lara. Que esté muy bien. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Fernando Vélez, que él me va a dar sus conceptos de cultura política. Don Fernando, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Fernando, mi pregunta es, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Cultura es todo lo que tiene que ver con el intelecto y el conocimiento de una población que la hace distinta a otras poblaciones de otros sectores del planeta. Ok. Don Fernando, ¿qué entiende usted por el concepto de política? Política es como una ciencia que trata de lo que es la organización social, todo lo que tiene que ver con los diferentes aspectos de la vida en sociedad. Okay. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política para mí es como el conjunto de acciones, de ideas, de actuares de la gente en diferentes ámbitos de la vida social. Okay. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues la cultura política se ve reflejada en el rumbo que toman los países, ¿no? Cuando un grupo grande de una sociedad pues se inclina hacia cierta tendencia social, pues esos son los que finalmente terminan gobernando el vivir de las personas. Ok, don Fernando, muchísimas gracias por su apoyo. Buenas tardes, nos encontramos con el señor William Antonio y él me va a dar sus conceptos de cultura política. Buenas tardes, William, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. William, la pregunta es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? La cultura, para mí, el concepto de cultura es como el conjunto de saberes, de experiencias y de ideologías que determinan el comportamiento de una población determinada. Ok. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? La política es como la organización
que tienen las comunidades para decidir sobre aspectos que influyen en ellas mismas, ya sea para desarrollo, bienestar, etc. Ok. ¿Y qué entiendes por el concepto de cultura política? Son las tendencias, serían de acuerdo a los saberes, las tendencias que ellos tienen para decidir sobre cómo se van a organizar, quién los va a liderar, cómo van a lograr cumplir los objetivos de una determinada población. Ok. ¿Y cómo crees tú que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? La cultura política influye de una manera significativa en el entorno, porque si se habla de tener, no sé, considero que cuando hay una cultura política buena, las personas eligen líderes que los van a beneficiar a futuro y a todos los integrantes de una población y no solo individualmente. Ok, William, muchísimas gracias por tu aporte. Que estés Bueno. muy bien. Bueno, después de hacer la entrevista y de analizar las entrevistas y lo que piensa cada persona, yo saco mis conclusiones de qué es cultura. Cultura es un conjunto de conocimiento, arte, moral, costumbre que tenemos cada persona. O sea, la cultura la vamos adquiriendo con el pasar de los años. La cultura abarca cómo pensamos, cómo actuamos, lo que sentimos, y eso lo vamos adquiriendo. Todos tenemos cultura, todos los seres humanos tenemos cultura, aunque hay culturas diferentes, no todas las culturas son iguales, pero todos los seres humanos tenemos cultura y ese es el concepto que yo tengo de cultura. ¿Qué es política? La política es una rama de la moral que es la encargada, se ocupa de resolver los problemas de una comunidad. Es una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar los conflictos entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Es como la manera que tenemos de expresarnos, es como la oportunidad de por medio de una política ser escuchados, de defender lo que pensamos, nuestros derechos, y tratar es como la política es como el camino para tratar de mejorar esos aspectos de salud, de vivienda, porque por medio de la política podemos obtener todas esas cosas. La cultura política, ¿cómo se ve reflejada en mi entorno? Pues yo pienso que debemos tener cultura política, saber de cultura política para poder elegir personas que tengan cultura política y que puedan sacar los proyectos planteados adelante. Tener cultura para elegir buenas personas para que nos puedan representar y solucionar de pronto las problemáticas que tengamos, como pueden ser la salud, puede ser de vivienda, mejoras para nuestro municipio. Ese es el concepto que yo puedo dar de cultura política, de cómo se ve reflejada en mi entorno.